Empezamos a mirar la vida de Josué, pero vimos ese tiempo de transición de Moisés a Josué, donde ustedes recordarán que en algún momento mencioné que seguramente estaba dentro de la soberanía de Dios que Moisés no entrara a la tierra prometida, porque Moisés representaba la ley, según así creen muchos de los antiguos reformadores y teólogos como San Agustín, Calvino, que si bien resaltaron que la razón por la cual Moisés no entró en la tierra prometida fue su enojo, sabemos que Dios dentro de su soberanía seguramente así lo había dispuesto. Y sí introdujo a la tierra prometida Josué, cuyo nombre quiere decir Yeshua, Dios salva. Ustedes recordarán que casi todos los hombres, o la mayoría de los hombres a los cuales Dios usó, Dios les cambió su nombre. Ahora ustedes me van a decir cómo se llamaba antes Josué. Oseas, hijo de Nun, era el nombre que tenía Josué y ahora Dios lo llama Josué, ¿verdad? Y Josué se encarga de introducir a la nación de Israel a través de la tierra prometida. Vemos cómo Dios empieza a engrandecer a Josué para que la nación de Israel pudiera ver que como Dios estuvo con Moisés, así estaría con Josué. Y Dios, vimos que es un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple su promesa, no solamente introdujo o permitió que Israel pasara a la tierra prometida, después que habían pasado más de 500 años, que le había prometido a Abraham, Dios cumplió su promesa. A veces decimos, bueno, tanto tiempo esperamos promesas de Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice que algunos tienen la venida del Señor como por tardanza. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que Dios cumple su promesa. Él está esperando que se salve, que entre la plenitud de los gentiles para recién ahí venir por su pueblo. Dios, un Dios que cumple sus promesas. Dios cumplió también con su presencia. Al igual como hoy nosotros podemos ver y saber por la Biblia que el Señor Jesús le prometió a sus discípulos, bueno, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la promesa de la presencia de Dios que Moisés le reclamó a Dios, y perdonen que sea reiterativo, pero Moisés, cuando descendió del Sinaí y vio el pueblo entregado a la idolatría, Dios dijo, yo no voy a ir con este pueblo, no sea que los consuma. Sin embargo, Moisés le dijo, si tú no vas, yo no saco a este pueblo al desierto. Y Dios promete, Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia de Dios prometida, Dios cumplió su palabra. Dios estuvo presente en todo tiempo y aquí también. Ahora aquí la presencia de Dios aparece como el arca del pacto. Se dividen las aguas del Jordán, pasan las aguas de Jordán en seco. Cuando los sacerdotes se mojan los pies,
ahí se dividen las aguas. ¿Qué pasó en las demás naciones? Cuando vieron que había pasado esto, el corazón de ellos desfalleció y vino a ser como agua. No solo por lo que dice la palabra, sino por lo que dijo también Rahab, que había escuchado incluso antes de que se dividieran las aguas de Jordán, habían escuchado cómo se habían abierto las aguas del Mar Rojo. Ahora Dios aquí, antes de entrar en la conquista, se centra en lo espiritual. Tenía que haber yo le puse así, una renovación espiritual en la nación de Israel. Y eso es lo que Dios hace. Pero antes, vieron que Dios va usando, Dios es un Dios de orden, dice, bueno, levanten un monumento para que sus hijos, cuando le pregunten qué son esas piedras, ustedes le digan, bueno, acá las aguas del Jordán fueron divididas e Israel pasó en seco. Dios estaba interesado en que las siguientes generaciones pudieran saber las maravillas de Dios, pudieran conocer, se les transmitiera el conocimiento de lo que Dios hizo. Generalmente vemos a veces en la historia esa falla. Cuando José fue gobernador de Egipto, ¿les recuerdan que hubo alimento para todos? Vino la nación de Israel y ¿qué dice? Se levantó otro gobernador que no conocía ni a José ni lo que José había hecho por Egipto. Puede haber un problema en nosotros que es que no le contemos a las siguientes generaciones las maravillas de Dios. Y si se la contamos es a medias. ¿Por qué digo a medias? Porque cuando se la contamos pero no la vivimos, es una historia a medias. Tenemos que decir y sentir y vivir, como dice el salmista allí en Salmo 86, si me dan tiempo los busco porque recuerdo un poco el texto de memoria, pero me puede fallar. El Salmo 86. Ya voy a llegar a él. Oh Señor, 86, 8. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Estas eran las expresiones de el salmista. Este salmo era una oración de David. David llegó a decir, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Y Dios está preocupado que nosotros le transmitamos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, que no hay Dios como nuestro Dios. Pero eso tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que vivirlo en el andar diario, en el diario vivir. Bueno, no tenemos un monumento, pero sí podemos recordar lo que hizo lo más grande. Hizo Jesús allí en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y ahora vamos a pasar a lo que yo le titulé una renovación espiritual. Que la vamos a ver un poquitito en el capítulo 5. En aquellas Biblias que tienen subtítulo, dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Aquí quiero hacer algunas puntualizaciones y un poco de historia. Ustedes recordarán quién Dios, después de haber comisionado para una misión importante, a quién Dios quiso matarlo. A Moisés. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Por qué razón fue? Apenas salió Moisés, después de que Dios le dijo, ve y saca al pueblo de Israel, Dios le sale al encuentro y lo quiso matar, y Séfora, la mujer que era una madianita, agarró y circuncidó a su hijo, y la ira de Dios se apartó de Moisés. Y a mí esa historia me impresiona. ¿Por qué? Porque este pacto que Dios había hecho con los hijos de Israel era tan importante que Dios casi mata a su siervo, que ya lo había comisionado para libertar al pueblo de Israel. Eso nos habla de que Dios demanda obediencia. Y acá, ¿por qué le puse una renovación espiritual? Porque justamente debe haber obediencia. Y era lo que Dios quería. Ahora vamos a analizar una cosa. ¿Saben cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Hasta que murieran quiénes? Hasta que murieran todos los hombres de guerra, los que no creyeron. Quedaron la generación de 20 años para arriba. ¿Y eso ahora qué tenían que hacer? Sí, pero tenían que circuncidarse. ¿Y la circuncisión cuánto era el momento ideal? Al octavo día. Yo pensaba en una enseñanza. A veces la obediencia implica que tengamos que pasar por un poco de dolor. Recuerdo febrero del año 96, un 13 de febrero yo estaba en una relación ilícita, pero fui a un campamento, en campamento de Manuel, me convertí al Señor y llegué y tuve que romper con esa relación. Y recuerdo que me quedó grabado el texto de Hebreos 12, 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El camino de la obediencia no siempre es sencillo, implica sacrificios. Si pensamos que la vamos a llevar así suavecita, no. Implica que hay que sacrificarse. Lo mismo que el camino de la santificación. Hay que hacer un esfuerzo. Hoy Hernán estuvo hablando sobre la santificación práctica. La pregunta, por supuesto, que queda en el aire, y estuve mirando algunos comentarios, probablemente cómo se
iban muy nómades en el desierto, no, hay dos posturas, ¿no? No se circuncidó a esa generación en el desierto, otros piensan que era parte del juicio de Dios. Lo cierto es que acá surge una renovación espiritual. Tenían que poner todas las cosas en orden. Versículo 2 del capítulo 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido de Egipto estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto también, por el camino después que hubieron salido en Egipto, no estaba circuncidado los que nacieron. Y vagaron 40 años, probablemente había gente de 40 años, 38 y menos, pero también de esa franja etaria. Versículo 8, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Hoy, dice Dios, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Algunos intérpretes dicen que hacer rodar o quitar, como dice la Biblia, el oprobio de Egipto. Por esta razón, había una renovación espiritual, una obediencia y santificación. Eso para los creyentes neotestamentarios no es necesario. Pablo habla ya acerca de la importancia de la circuncisión del corazón, pero sí lo era para Dios. ¿Qué más tenían que hacer en ese momento? La Pascua. No habían celebrado la Pascua en 40 años. Así que tenían que celebrar la Pascua. ¿Y tenían que confiar en Dios, sí o no? Sí. Les hago una historia para que ustedes entiendan un poco más. ¿Ustedes se acuerdan de Dina, hija de Jacob, que fue deshonrada por Siquén, hijo de Amor, príncipe de los heveos? Siquén quiso casarse con Dina. Entonces los hijos de Jacob respondieron con engaño y dijeron que solo aceptaría el matrimonio si todos los varones de la ciudad se circuncidaban. Accedieron. Y dice la Biblia que al tercer día, cuando sentían más dolor, les cayeron y los mataron a todos. Así que acá tenemos una gente preparada para la guerra. ¿Qué les parece? Israel no estaba preparado para la guerra y estaban cerquita en los llanos de Jericó. O sea que estaban confiando en el cuidado de Dios y siguiendo las órdenes de Dios. Por eso me vino a la mente esa enseñanza, ¿no? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, versículo 10 del 5, capítulo 5. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, y acá pasa algo más, y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. Vemos la provisión de Dios. Todos conocemos y recordamos el maná
después que llegaron a esa tierra que tenía muchos frutos, el maná cesó. El mismo día, los panes, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán de aquel año. Acá vemos la provisión de Dios. En todo momento Dios cumpliendo su palabra. Recapitulo un poquito si no nos perdemos. La importancia de contar a las nuevas generaciones la grandeza de Dios, no solo con palabras, sino con hechos, viviendo la vida que agrada a Dios, obedeciendo. La importancia de obedecer. Si queremos una renovación espiritual, debe haber obediencia y debe haber santificación. Y lo último que puedo decir, porque Dios me hablaba, es que los líderes de Dios no quedan exentos de tener que adorar y pasar por ese proceso de santificación. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, ustedes que han venido a la escuela dominical, ¿quién era este? ¿Cómo era la doctrina? Cristofanía. ¿Mm? ¿Quién era entonces? Cristo preencarnado. ¿Por qué lo sabemos? Recibió adoración. Cuando los ángeles eran simplemente los ángeles ministros a servicio de los santos, no permitieron recibir adoración, como allí en la imagen, en la visión del Apocalipsis, Juan se postra ante el ángel y dijo: levántate, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y acá vemos que recibió adoración. Bueno, algo similar a lo que había hecho Moisés. Para algunos la enseñanza es clara: antes de la conquista, antes de la batalla, lo primero es reconocer que estamos en la presencia de un Dios santo. Josué era un líder militar, pero aquí aprende que la conquista no dependería de su estrategia, sino del Señor. Josué reconoce y adora al Señor. Bueno, estamos trasladando a las nuevas generaciones quién es Dios. Estamos enseñando. Se pueden mirar, y seguramente algunos saben de memoria, Deuteronomio capítulo 6, y le hablarás cuando te levantes por el camino, al acostarte,
cada oportunidad. Y si no hablamos de Dios y de su obra, es porque quizás nosotros no estamos tan compenetrados o no podemos decir en nuestro interior o no tenemos la abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, como para decir grandes y maravillosas son sus obras, como cantamos. Señor Dios Todopoderoso. Muchas veces quizás no estamos a la altura, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para trasladar a las nuevas generaciones que Dios es grande y hacedor de maravillas? Nosotros mismos estar seguros y llegar a decir, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y bueno, si no hay esa clase de vida espiritual, lo que necesitamos es volver, obedecer, santificarnos. Hoy Hernán leyó en la mañana, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Necesitamos ser un vaso útil en las manos de Dios. Y yo sé, hermanos, que van a haber hijos que no van a obedecer el Evangelio. En Isaías 60, Dios dice, tuve hijos y me fueron infieles. Eso pasa. Pero que no sea porque nosotros no hayamos cumplido con lo que Dios nos pide, que es enseñar a las nuevas generaciones que tenemos a un Dios grande y hacedor de maravillas. Necesitamos esa renovación espiritual a través de la obediencia y de la santificación. Y necesitamos reconocer que Dios es Dios. Dios es el que lidera las batallas. Dios es el que da las victorias a diario en nuestras vidas. Nosotros somos débiles, imperfectos, con la naturaleza caída, pero Dios